Buenos días, Aldo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar acá con el programa de formación, la guía. Bueno, entonces ya habíamos trabajado pues la parte de herramienta de tabla. Estábamos trabajando algunas funciones de bases de datos. Vamos entonces a entrar y les había dicho que de pronto si alguien tenía algún ejercicio propuesto para la parte como de la función de búsqueda y referencia, buscar B, que son de las funciones que yo considero que más se utiliza, obviamente como por su funcionalidad, por su característica, pero con unas limitaciones y con unas deficiencias que la misma función, pues por naturaleza, trae. Entonces vamos a mirar el archivo que se llama 5 función buscar V con datos repetidos. Entonces voy a ir acá a la plataforma. Y vamos a cargar el 5, función buscar B, datos repetidos. Bueno, sucede algo en particular con la función buscar B. Yo creo que ustedes ya pues en este nivel, yo me imagino que ya identifican esa deficiencia que la función por defecto trae en el momento en que estamos tratando, digamos, de buscar datos que de pronto posiblemente en la base de datos se repiten. Pero podemos llegar a lo que hace 8 días un compañero pues nos hablaba de tratar de trabajar con datos únicos o un campo identificador, que eso es lo que vamos a ver cuando estemos viendo modelos de datos, la importancia de trabajar con esos tipos de datos. Aún así, en la programación, cuando nosotros pasamos a la parte de desarrollo, nos vemos obligados a que tenemos que trabajar con ese tipo de datos. ¿Para qué? Para que no exista lo que nosotros conocemos como duplicidad de información. Entonces, acá tenemos una pequeña base de datos, donde pues que se habla como de unos inmuebles, pero vemos que el tipo de inmueble pues obviamente presenta, por ejemplo, coloquemos el caso del primero, parqueadero, presenta duplicidad. Aún así, sabiendo nosotros y conociendo nosotros que de pronto no es el mismo parqueadero. Y mucho más porque pues acá de pronto podemos identificar que pueden estar o en ciudades diferentes, con unas superficies diferentes y de pronto está el uno para la venta, el otro está para alquiler. Entonces estamos hablando de tipos inmuebles totalmente distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros y visualmente, pues estamos identificando que es un dato que se repite. Entonces, si se trata de buscar esa información sobre ese tipo de inmueble para que me muestre sus características, pues nosotros estamos acostumbrados a utilizar dentro de las funciones de búsqueda y referencia la función buscar V. La función buscar V. Y vuelvo y repito, es una función muy utilizada. Muy utilizada. Entonces yo aquí de forma rápida voy a poner a funcionar esa función. Haga la redundancia ahí. Entonces, digamos que acá tengo, bueno, no lo pongamos a hacer esto aquí lo escribimos. Entonces vamos a buscar el parqueadero. Ahorita lo hacemos con todos los jugueticos ahí. Entonces digamos que yo quiero que me devuelva obviamente la superficie o el metraje, la opción del inmueble, si está para alquiler, si está para venderse, si está para permutar, bueno, para cualquier cosa. Entonces voy a traer acá la función. Entonces yo le diría buscar V. Entonces el valor buscado, pues en este caso para mí sería el valor, que en este caso es el tipo de inmueble, el parqueadero. La matriz donde lo va a buscar, pues va a ser esta matriz. Eso ya lo conocen ustedes.
El indicador de columna, como necesito devolver la superficie, en este caso sería 4, y el valor rango sería 0 o valor coincidencia, ¿cierto? Entonces, definitivamente está muy bien. Me devolvió los 291 de este primer parqueadero de acá. Ahí lo tenemos, muy bien. Pero también quiero conocer las opciones, porque es que si estamos hablando de una inmobiliaria, pues necesito mostrarle opciones al cliente. Vea, tengo este parqueadero de tal superficie o de tal metraje, tengo este otro en tal ciudad, tengo que mirar eso. Entonces se supone pues que yo llamaría a la función nuevamente acá abajo y daría lo mismo, buscar V, valor buscado pues el parqueadero, en qué matriz, en toda esa matriz, y necesito que el indicador de columna sea el 4 y método 0 exacto. Y vuelve y me trae por consiguiente este mismo valor. No me está trayendo el del segundo parqueadero, que es el que necesito. Claro, si yo tengo como inmuebles 3 parqueaderos, pues necesito que me muestre las superficies de los 3, pero no la del mismo parqueadero, que pues eso ya lo hice acá. Necesitaba que me trajera el del segundo, que era de 285. Y así la haga n veces, él siempre me va a devolver este mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que la función buscar B organiza de forma ascendente. Va y busca de forma ascendente el primer valor buscado. ¿Eso qué significa? Que entonces yo la estoy haciendo bien, yo estoy formulando bien mi función, pero cuando ella se viene para la base de datos, el primer valor que encuentra es este parqueadero, pues ese es el valor que me va a devolver de acuerdo a las opciones o de acuerdo a la necesidad de la función que le esté pidiendo como indicador de columna. Entonces yo me podría desgastar aquí 50 filas de ahí para abajo llamando a la función y siempre esa función me va a devolver los valores del primero que encuentre. Cosa distinta que yo diga aquí, esto ya no es un parqueadero, un ejemplo, es una casa. Entonces ya para dónde se fue, para el segundo que encontró, que en este caso se volvería el primero. En orden ascendente, encontró que el primer parqueadero que hay ahí en ese listado, en esa base de datos, es este. Por eso me devolvió 285. Entonces, ahí ya encontramos una primer deficiencia de la función. Y es que me va a devolver el primer dato que encuentre. ¿Eso es claro para todos o hay alguna pregunta o alguna inquietud hasta ahí? Ahora, Diana, bien pueda. ¿Fue Diana quien fue? Ah, pensé que me había levantado. Listo. Listo, Vanessa me dice que sí. Ahora les hago la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han intentado hacer? ¿Qué mecanismo de solución han podido ustedes llegar a de pronto encontrar en ese caso de esta situación? Estamos hablando de buscar B. ¿Qué haríamos ahí? ¿Lo han dejado hasta ahí? Más bien aplican un filtro y salen de rapidito del problema. Porque claro, yo puedo llegar acá y activo los filtros, le digo tipo de inmueble parqueadero y listo. Y ahí están los 4, 5, 6 de los que necesito. Y le digo, bueno, vea, cliente, tengo 2 en Manizales, tengo uno en Pereira, uno en Armenia y 2 en Cali. El más grande que tengo es el de Armenia, de 300 metros cuadrados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo. Y ese sí está para la venta. Y salir rapidito. Pero hay veces que necesitamos
como tener esa información ahí sin que tenga que irme al filtro, porque mire que les di una solución. Buenos días, Luz Estela. Adriana dice, colocar los parámetros de los que voy a buscar. Explícame un poquitico, Adriana, cómo haríamos ahí, haciendo uso, obviamente, de buscar B. ¿Qué podríamos llegar a hacer? ¿Qué podríamos aplicar como para darle solución a eso que tenemos? Porque ahí se nos congestiona, ahí quedamos atrapados porque ya sabemos que nos va a devolver el primer dato que encuentre de forma ascendente. Entonces yo lo que hice fue que aquí pues traté como de dibujarles como digamos las alternativas. Coloqué como una situación, que es lo que les estoy planteando, como una primer posible solución, hasta se los escribí ahí, una herramienta que ahorita vamos a utilizar y que más adelante pues nos vamos a detener más en ella para los modelados de datos. Pero realmente, ¿yo qué digo? Ustedes podrían hacer utilizar esta manera que yo les voy a mostrar, pero pues a veces también se puede omitir o se pueden utilizar otras alternativas que de pronto nos van a generar un poquito de mayor rendimiento. Entonces, nos dimos cuenta que cuando vamos a establecer un rango de búsqueda, yo abro una hoja y extraigo la información que necesito. Bueno, Diana, digamos que Diana me está hablando de pronto, yo eso que dice ella de extraer, para mí sería como una especie de filtro avanzado. Claro que ahí podríamos llegar a muchas soluciones, o filtros avanzados, tablas dinámicas, Power Query, bueno, yo qué sé, la misma función que vamos a utilizar ahorita. Yo les voy a mostrar una forma, eh, donde ustedes pueden, ¿qué nos va a servir esta forma? No para que ustedes la sigan utilizando, porque vuelvo y les digo, pueden haber más formas más rápidas donde den esa solución. Pero aquí es por por las diferentes herramientas que vamos a empezar como a mirar, como a revisar. Entonces, ustedes ya se dan cuenta y ya identificaron que cuando vamos a trabajar con buscar B, obviamente la idea es tener un identificador, que era de lo que hablábamos hace 8 días y el compañero nos hablaba de eso, que eso es importantísimo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a utilizar la función contar.si para que me diga cuántas veces se repite este parqueadero, cuántas veces se repite este local, cuántas veces se repite esa oficina y todos los datos que estén dentro de esa base de datos. Para eso, entonces, yo voy a crear una columnita aquí a la izquierda, donde esa la voy a colocar como el identificador. Realmente, esa columna se va a volver el identificador mío. ¿Por qué el identificador? Porque con esa columna es que yo voy a poder aquí identificar el tipo de inmueble y si aparece 6 veces que él me diga las 6 condiciones, las 6 opciones de ese inmueble. Por eso voy a convertir a través de la función contar.si ese elemento como el identificador de este tipo de inmueble. Hagan de cuenta como si estuviera codificando, como si a este parqueadero yo le dijera, usted es el código 1, usted es el código 2, el código 3, los estoy individualizando, porque de esa manera me va a garantizar a mí que le dé una identificación exclusiva a ese dato y de esa manera buscar B pueda decir, este es el 1, entonces este es su valor, este es el código 15, entonces este es su valor, y no se me quede cargando el primero que encuentre, cuando realmente no es así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la función contar.si, que ya la conocemos. Recuerden que la función contar.si me pide 2 argumentos, rango y criterio. Entonces, en el rango, yo le voy a decir que me haga esto. Recuerden que necesito hacer un reconteo de las veces que se me repita ese mismo dato en la base de datos. Ya se los voy a explicar. Y el criterio necesito pues que empiece contándome este. Si yo cerrara aquí y le diera enter,
Muy bien, aquí me dijo que es 1. Mire lo que va a suceder de aquí para abajo. Todo me va a quedar en 1 y realmente no es 1. Se supone que aquí este parqueadero ya debería ser 2 y este de acá debería ser 3. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque mire lo que pasó acá. Hubo un desplazamiento, obviamente recuerden que cuando yo arrastro hacia abajo se genera un desplazamiento de los valores posicionales de las filas. Entonces es desde esta función donde yo debo hacer, digamos, como una especie de amarre, una referencia absoluta para el encabezado. ¿Para qué? Para que me haga acumulación. Para que me haga acumulación. Entonces me voy a ir a C5 y le voy a aplicar una referencia absoluta de fila. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar de aquí para abajo qué sucede. Hasta aquí lo vamos a hacer. Mire que ya cambió. ¿Por qué? Porque ya me está generando una acumulación. ¿Qué está haciendo? Empieza con este primero. De tipo de inmueble encuentro a parqueadero una vez. Se viene para acá. Amarra tipo de inmueble y se viene y busca local. De tipo de inmueble local encuentro una vez. Correcto. Ahora se viene para el siguiente. De tipo de inmueble oficina encuentro otro. 1. De tipo de inmueble encuentro otro parqueadero, pero ya había uno que tenía ese valor. Acumulativamente, entonces pasaría a tener el número 2. Y así sucesivamente se viene haciendo este proceso. Simplemente con el hecho de haber hecho esto. Miremos esta de acá para que lo veamos. Entonces, mire que me está generando un proceso acumulativo. Me está generando un proceso acumulativo de cada uno de estos valores. Este datico que ya está acá ya me puede servir para mucho. Para mucho. ¿Por qué? Porque este dato de acá me va a decir cuántas veces se repite parqueadero en la base de datos. Voy a terminar de arrastrarlo. Y ese me va a generar o me va a servir para el proceso que necesito hacer. Aquí nos damos cuenta que hay 6 parqueaderos y en oficinas hay 10. Mire, ahí está el acumulativo. Esta era la novena, este sería el 10º. Hay 7 locales, hay 3 pisos, ahí está, ahí en bodegas comerciales hay 7 también, ¿sí ven? Entonces miren que ya pudimos por lo menos identificar cuántas veces se repite ese dato en mi base de datos. Muy bien, ahí lo había dicho, había que fijar. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿de qué voy a acompañar este IDE? Pues lo voy a acompañar del tipo de inmueble. Le estoy dando un código a ese tipo de inmueble. Entonces, ¿qué hago? Acá en el antes del contar punto sí, voy a concatenarle el tipo de inmueble, que en este caso es C6, lo voy a concatenar con ese número. Ven que acá estamos haciendo elementos, o en este caso estoy utilizando el ampersand como elemento de concatenación. Entonces, ¿qué resultado voy a obtener? Esto. Ya estoy codificando. Si yo vuelvo y arrastro, esto es lo que obtuve. Esto es lo que obtuve. Y no es lo mismo este que dice parqueadero 1 a este que dice parqueadero 2. Ya son dos elementos totalmente diferentes. Obviamente, si usted se viene a decirme, uy, mire, esto que es tan raro, claro, uno sería como difícil la interpretación, pero esto ahorita lo podemos ocultar para que nos quede mucho mejor. Entonces, ¿para qué nos va a servir este elemento? Para que cuando vayamos a esta tabla y busquemos el tipo de inmueble parqueadero, él me lo relacione con este valor. Entonces, él venga, busque parqueadero 1, entonces me entregue los datos de parqueadero 1, parqueadero 2 y me entregue los datos de parqueadero 2, parqueadero 3 y me entregue los datos de parqueadero 3 y así sucesivamente con cualquier dato. Aquí yo coloqué solamente 8, pero pues obviamente yo, dependiendo de mi matriz, nos dimos cuenta que había, creo que 10 oficinas. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, esta matriz no sería suficiente. Me tocaría alargar las más, pero como para el caso del ejemplo, para que solucionemos lo que estamos tratando de buscar. Y con esa función. Ahora, ¿qué voy a hacer?
voy a generar acá una lista de estos datos de tipo de inmueble, una lista. Ustedes saben que lo pueden hacer a través de validación de datos, listas. Lo podemos hacer ahí. Pero nosotros tenemos que ser eficientes con las herramientas. Ustedes lo pueden crear ahí y lo podrían crear de muchas formas. Ustedes podrían escribir los manual. Ah, hay parqueadero, hay local, hay oficina, pero realmente, pues sí, esto se puede hacer y esto es válido. Una. Dos, usted puede crear una hojita aparte donde traiga esos datos y listo. También hay muchas formas. Aquí vamos a utilizar, vamos a tratar de utilizar una herramienta que nos permita hacer eso. Entonces me voy a parar en la matriz, estoy en la cinta datos y nos vamos a ir a la herramienta de obtener y datos y transformar datos. Y yo por eso fue que les dejé por acá el cuadrito como de recorderis, aunque esto lo vamos a ver más adelante, transformaciones de datos. Entonces yo les dejé aquí como un recorderis, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Me vengo para acá para la base de datos, voy a la cinta datos y vengo a esta herramienta. Esto lo vamos a utilizar, yo creo que más adelantico ya empezamos a utilizar las páginas 4, 5 clases. Y le voy a decir desde tabla o rango. Ojo, yo no sé por qué acá en el 365 no lo traduce de forma correcta, pero para ustedes les va a aparecer desde tabla o rango. Le voy a dar ahí un clip. Entonces, él me está exigiendo obviamente que esto lo convierta ¿qué? En una herramienta de tabla. Por eso la importancia de lo que yo les decía a ustedes. Si esto es un rango de datos, muy seguramente muchas de las herramientas de fusión, Power Query, Power BI, lo que sea, no van a ser funcionales si esto no es una herramienta de tabla. Por eso fue que inicialmente empezamos con esos temas. Entonces, obviamente la voy a convertir en una herramienta de tabla. Ahí se convirtió. Y ahí sí me ejecutó el Power Query. ¿Qué es lo que queremos de aquí? Simplemente vamos a extraer el listadito de los tipos de inmueble. De los tipos de inmueble. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar aquí las columnas que no necesito, que son esta de IDE, quito la columna, esta de opción de inmueble la quito, esta de ciudad la quito y esta de superficie la quito. Y de aquí de tipo de inmueble, mire lo que voy a hacer, clic derecho, aquí en el título, en el encabezado, clic derecho, y le digo que me quite los duplicados. Quíteme los duplicados. Y solamente me dejó los datos únicos. Eso usted también me hubiera podido hacer un MIR, yo no me complico, yo me voy a quitar duplicados en la cinta datos, allá en el grupo de herramientas, también, claro, es que todo es válido, pero quiero irlos familiarizando con una herramienta que vamos a ver más adelante. Y aquí le voy a decir que me ordene esto de forma ascendente. Ahora, ¿qué hago? Le digo en este botón cerrar y cargar. Entonces me devuelve a la hoja de cálculo. Mire lo que me creó. Me creó una hojita nueva. Mire aquí era donde estábamos. Me creó una hojita nueva con la tablita que necesito. Con la tablita que necesito. Esto pues yo siempre les he dicho que traten de colocarle un nombre a las tablas. No se les olvide porque a veces es muy importante porque si crean muchas tablas, pues se vuelve más complejo. Ahí la creí. Ahora, ¿qué hago? Como ya tengo el listadito, como yo ya tengo el listadito, voy a crear la lista desde ahí. Entonces me voy a ir para la cinta datos, voy a venir acá a validación de datos, me voy a venir para lista y normalmente lo que nosotros hacemos es igual y voy para allá y selecciono pues lo que necesito. Pero realmente ahí estoy seleccionando la tabla 1. Por eso lo importante de definir datos. Y ahí tengo el listadito. Mírenlo ahí. Ahí tengo el listadito. Preguntas hasta ahí. Dudas, inquietudes.
Preguntas. No, profe, hay que practicarlo. Hay que practicarlo, sí, eso sí, pues realmente a uno le toca como hacer varias veces el ejercicio como para que quede un poco más claro, sí, correcto. Pero vuelvo y repito, esto que yo quise hacer aquí fue como un acercamiento a la herramienta, a la de Power Query, pero realmente miren que acá en datos también está la opción de quitar duplicados. Entonces yo que hubiera podido sacar, yo hubiera podido sacar estos valores, los hubiera podido sacar en una hojita, le hubiera aplicado la herramienta quitar duplicados. Lo que pasa es que ahí me elimina uy, ¿por qué me copió todo esto así? Ah, qué pena, es el inmueble. Claro, me dejó dos, alquiler y venta. Sería este. Entonces miren que yo lo podría hacer más fácil. Copio, pego acá, le digo que por favor me quite el duplicado. Miren la herramienta ahí en herramientas de datos, quitar duplicado encima de validación de datos. Y ahí los tendría también, vea. ¿Sí? Ahí los tendría también. Con eso yo ya puedo generar. Esa, mire que es otra opción. Yo podría, ese alquiler no entra ahí. Yo podría generar aquí, desde lo que ya vimos, un administrador de nombres. Entonces yo podría decirle ahí que este es lista inmuebles, un ejemplo, lista in. Listo. Y acá también podría generar el listado desde acá. Me voy para datos, que esto sí ya lo sabemos, validación de datos, voy a quitar el que tenía y también hubiera podido darle validación de datos lista igual lista inmueble. Y ahí lo tengo. Mírenlo. Igualito. Son opciones, sino que los quiero acercar al modelado de datos con Power Query. Entonces ahí lo tenemos. Miren que son diferentes opciones. Listo, ya tenemos el listado. Perfecto. Entonces ya sabemos que cuando seleccione cualquiera de estos, él me debe devolver el valor correspondiente. Ahora, entonces hagamos la primera función. Vamos a obtener la superficie de acuerdo al tipo de inmueble que seleccione. Entonces, ¿qué le digo? Buscar V. El valor buscado para ustedes, ¿quién es? ¿Qué creen ustedes que va a ser mi valor buscado? Recuerden que el valor buscado es ese valor clave específico por el cual yo voy a buscar ese elemento o ese registro dentro de la base de datos. En este caso, ¿quién es el valor buscado para nosotros? Muy bien, en este caso Rubén dice el parqueadero, pero así como es el parqueadero, puede ser el local, la oficina, la bodega comercial, el tipo de inmueble. Listo, entonces yo le digo tipo de inmueble. Pero además del tipo de inmueble, ¿qué necesito para que se vuelva el dato específico, el dato exclusivo, el dato único? Porque recuerden que si lo dejo así como está acá, obviamente me va a devolver lo primero que encuentre. Entonces, así copia la función, siempre me va a devolver, si es parqueadero, 291, si es local, 120, y siempre me va a devolver en todos estos valores, porque es el primer dato que encuentra de forma ascendente. ¿A eso qué le debo hacer? Entonces, pues ahí está colocando, muy bien, Carlos está colocando el IDE. Muy bien, entonces a ese valor buscado, que en este caso sería el inmueble, que acá lo tenemos, le tengo que pegar el número del IDE, el número del IDE. Y el número del IDE, pues yo lo generé, entonces lo voy a concatenar con el número del IDE, que es esta celda, la I9, que es la que tiene los numeritos de los IDE. Ese es mi valor buscado. Ahora, de una vez, empecemos a poner esta función operativa. A esta función le voy a aplicar referencia absoluta de fila. A este de acá. A este no, porque yo necesito que cuando arrastre vaya y busque el ID2, el ID3, el ID4, el ID5 y etcétera, etcétera. Esa sí no necesita. Matriz. Pues la matriz es toda esta tabla.
Es toda esta tabla y esa tabla debería tener un nombre. Entonces yo no me hubiera tenido que estresar haciendo esto. Hubiera llamado, mire, el nombre de la tabla, todo. Ahí no tengo que amarrar porque como es una herramienta de tabla, pues me va a prestar esa característica. Indicador de columna. Entonces, como en este caso voy a sacar la superficie, entonces sabemos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Que ahí es otra cosa de buscar B que no me gusta, que ahorita lo vamos a ver con las funciones índice, coincidir y otra función que vamos a ver de búsquedas y referencias. Esto es algo que no me gusta porque ya se van a dar cuenta que me va a tocar cambiarlo. Y en el rango, pues le voy a decir que debe ser una coincidencia exacta. O cero. Ustedes saben que falso, cero. Miremos a ver. No me dio nada. ¿Por qué no me dio nada? ¿Por qué no me dio nada? 5 y 0, correcto, muy bien. ¿Por qué no me dio nada? Y la función está bien. No disponible. Y la función está súper. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Por qué no nos dio? Muy bien, eso, qué bien. Porque claro, no estoy buscando todavía nada. Vamos a buscar las oficinas. La primera oficina es de 200 metros. Miremos a ver si es verdad. La primera oficina de 200. Miremos la segunda oficina. Es de 235. Entonces miremos si yo arrastro acá, me da 235. Correcto. Y si yo la arrastro acá las n veces, oficinas era la que más tenía, ¿cierto? Creo que sí, sí, eran 10. Ahí nos quedó faltando las dos. Pero mire que nos devolvió los datos correspondientes a las oficinas. Mire que el comportamiento ya fue diferente, pero ¿a qué se debe? A esto que le agregamos. Le agregamos el nombre del inmueble y le agregamos el ID, lo que hicimos acá. Y por esa razón me tocó hacerlo a la izquierda porque recuerden que cuando yo utilizo buscar B, el valor buscado debe estar en la primera columna de la izquierda. Si yo este ID lo hubiera sacado acá de último, no hubiera hecho nada. Eso no me da. Entonces, claro, él estaba buscando este identificador y como ya encontró que era oficina 1, pues me devuelve los 200. Encontró oficina 2, me devuelve que son los 235. Encontró oficina 3, me devuelve que es 124. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Miremos aquí qué debemos proteger. Acá entonces, referencia absoluta de columna, porque voy a arrastrar hacia la derecha. Y ya eso yo creo que sería todo. Voy a arrastrar otra vez y voy a arrastrar hacia la derecha. Vamos a ver por qué no me dio. Se me movió acá 5, claro. También tengo que amarrar aquí J. Muy bien. Entonces J es una referencia absoluta completa. Porque como voy a arrastrar esa función a la derecha, yo no me voy a poner a hacer función por columna, ni de vainas. Entonces vuelvo y arrastro. Y vuelvo y arrastro. ¿Qué pasó? Ah, claro, Mir, el indicador de columna. Tengo que cambiarlo. Aquí dije que era 5 para superficie, pero aquí ya me está pidiendo otro, que es opción, que sería el tercero y el cuarto para este. Entonces, tercero, mire lo maluco. Esto yo no lo debería hacer. Esto yo lo debería tener automatizadito. Y este sería el 4. Cambia el indicador de columna. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos resuelto un buscar B que está limitado, pero haciendo uso y digamos como cacharreos, porque miren que ahí son cacharreitos. Hemos solucionado algo que él solito no sería capaz de resolvernos. Ahora, si yo cambio, ahí lo tenemos. Ay, mire, ¿por qué no dieron estos? Porque solamente tenemos 6 inmuebles de parqueadero. Solamente tenemos 6 inmuebles.
Entonces, ahí nos permitió solucionar. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar esto? Porque esto se ve muy feo. Esto que aparezca así, si usted es el que hizo la base de datos, usted la entiende. Y usted sabe que no está aplicando nada aquí porque pues no hay un parqueadero 7, no lo tenemos. ¿Cómo hago para quitar esto? Borre la función, no, porque si yo borro aquí, se borra la función. Entonces, cuando cargue otro que si tiene 7 tipos de inmueble iguales, pues ya no le va a aparecer. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? Están muy bien, los veo muy bien. Vea que eso que me empiezan a escribir, eso significa que tienen muy buen dominio de Excel. Y vuelvo y repito, aquí hay personas que de pronto no tienen ese mismo nivel, pero están acá. Yo ya he hablado con algunos, muy juiciosos, muy juiciosas, están ahí haciendo el curso, que aprendiendo. Y me han dicho, no, Umir, yo quiero hacer el básico, el intermedio, porque pues veo que sí lo necesito, pero pues no voy a dejar tampoco tirado el avanzado. Antes aprendo y cuando llegue otra vez a hacer el avanzado, pues ya es como un repaso. Un condicional, ¿cuál, Juan Manuel? O sea, como para que no me muestre, si no se cumple con el criterio, que no me muestre esto. ¿Cuál podría ser? Un condicional, un sí. Sí, entonces, ahí aparece una función, aparecen dos funciones. Voy a colocárselas por acá. La función sí.error y sí.nd. Sí.error devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Esas definiciones son tan horribles a veces, yo me río mucho, que eso lo deja más enredado a uno. Y si.n dice, devuelve el valor que especificas si la expresión se convierte en esto. Entonces yo por eso utilizo más este. De lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. Entonces yo voy a utilizar si.nd. Entonces yo me vengo para acá y antes del buscar le digo si.nd. Toda la función buscar b sería el valor de si.nd. Y acá al final yo le digo, si no hay ningún valor coincidente, no me coloque nada. Entonces comillas vacías. Para que no me coloque nada. Eso lo haría. Y si yo arrastro de aquí para abajo, ahí lo tenemos. Mire que no me colocó nada. Coloquemos otra vez el local. Mire, lleno hasta acá, 7. El parqueadero, bueno, ese no tenía tantos. ¿Sí ve? ¿Con qué? Con si.nd. Entonces, cuando él encuentra que es un valor no disponible, él lo reemplaza por lo que yo quiera. En este caso, comillas vacías para que no me muestre nada. Entonces, no se vea esto, porque esto cuando las personas no saben, piensan que es un error. Y esto es un valor no disponible. Ojo, esto es digamos que entre comillas es un error, pero realmente no lo es. Es porque no hay un valor disponible. Entonces, para que eso no lo genere, lo limpian como lo limpiamos con CNED. Ahí está. Y eso haría en cada una. Pues yo lo hubiera hecho aquí, porque aquí me tocaría volver a cambiar el criterio aquí de este. Que aquí es 3 y aquí es 4. Eso es lo aburridor de buscar B. Por ejemplo, yo personalmente, yo no utilizo buscar B. A mí no me gusta por eso. Porque mire todos los cambios que hay que hacer. Y la idea es que usted con esta función se salga de una. Ahí tenemos la solución de un buscar B para los que son amantes y fieles seguidores de buscar B, que me parece una función obviamente muy interesante. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien puedan. Yo sé que esto está muy básico para ustedes, pero bueno, David, ¿cuál es el diferenciador? Así como a modo paisa, cuando usted utiliza si.error, usted no está, digamos, como discriminando o separando si realmente lo que se produjo allí fue un error o simplemente fue una advertencia de decirle, vea, es que el dato que usted está buscando o el dato que se requiere no está, no existe. No, usted con el sí.error está diciendo, sea que esté, sea que no esté, aplíqueme tal cosa. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sí.error, pero el sí.error generaliza.
A él no le importa si fue que allá se equivocaron o no se equivocaron. En cambio, para mí el sí.nd es más específico frente a lo que nosotros estamos condicionando. Es que si a mí me aparece no disponible, es porque no es que se me haya generado un error, simplemente es porque no hay un valor equivalente en la matriz o equivalente en el método de búsqueda o en el criterio que yo estoy buscando, entonces devuélvame tal. Pero realmente yo sé, David, que uno ve que en la mayoría de los ejercicios y de los escenarios siempre colocan sí punto error. Lo puede utilizar, pero digamos que para mí ese es como el diferenciador. Entonces yo utilizo sí punto error cuando yo sé que posiblemente dentro de esa función hay un error que se va a generar por X o Y elementos, rangos, criterios que van a establecer un error como tal. Entonces lo tengo que ocultar para que funcione o continúe el proceso de forma normal. Mientras que el CND es más específico frente a lo que se me está generando. No sé si sea claro eso, pero yo podría utilizar los dos. Mire que si yo llego y acá utilizo sí punto error, es lo mismo porque él pide valor y si error me va a devolver exactamente lo mismo. ¿Ve? Entonces uno dice, qué bobada, es sí y no. O sea, ya se tiene que ir uno como más al detalle. No sé si sea claro. Perfecto. Listo. Entonces ahí quedamos. Ahí pudimos resolver. ¿Yo qué haría? Pues yo, por ejemplo, ocultaría esto. Me parece horrible que se viera eso allá porque eso no lo entiende nadie, ¿cierto? Ve esa columna porque apareció ahí. Ya organizaría obviamente mi tablita bien, la de los valores buscados. Eso ya es organización, ¿cierto? Y ya, claro, cada vez que alguien venga a su base de datos y busque algo, yo sé que muchos de ustedes ya tienen automatizadas sus bases de datos de una vía. Sí, tenemos una primera bodega que tanto, mire, ya de una. Entonces, mire lo chévere, porque ustedes ya tienen y ya no dependen del filtro, que lo pueden hacer con filtro, claro, pero digamos que por característica, por condición en Excel, yo creo que se ve más bonito esto. Esto es más llamativo, porque usted está devolviendo un resultado de su base de datos y su base de datos está visible. No le tocó a usted utilizar el filtro para poder mirar esto. Y ya está imprimiendo el resultado acá. No le toca llevárselo por otra hoja y traer el resultado. No, usted ya lo está imprimiendo ahí de una visualmente. Ahí tiene. Continuamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De pronto alguien que diga, no, mire, yo también utilizo eso, pero lo utilizo así. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se sintieron ahí con ese ejercicio? Estos son recorderis. Todavía no hemos llegado todavía a las herramientas avanzadas. Mientras tanto, entonces nos preparamos para, como estamos trabajando las funciones de búsqueda y referencia, vamos a una función que yo utilizo muchísimo. Entonces dice, en la siguiente actividad se utilizará el archivo 6, funciones coincidir e índice. Analice la situación planteada y resuelva de acuerdo a las diferentes situaciones que allí se plantean. Revise la base de datos actual. En la hoja de cálculo info se encuentra la opción para generar la consulta por paciente. Aplique una lista por documentos del paciente. A través de las funciones coincidir e índice busque los datos solicitados. Ya sabemos que vamos a utilizar el archivo funciones coincidir e índice. Entonces vamos para la plataforma y vamos a abrir el archivo funciones coincidir e índice. Yo sé que este lo utilizan ustedes mucho más. De aquí, quienes utilizan índice y coincidir en vez de buscar B, o no lo conocen, o les parece más difícil, porque hay veces que me dicen, no, a mí me parece más dura esa función.
Juan Manuel dice que no, Carlos Mejía tampoco, David tampoco, vea pues. Yo pensé que eran monstruos en eso, vea. Yo, por ejemplo, vuelvo y les digo, mira, yo pensé que tenían más conocimiento de esa. Vuelvo y les digo, buscar B a mí me parece una función muy chévere, pero ahorita se van a dar cuenta que se van a quedar con índice y con coincidir. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, hagámosle un análisis a esta base de datos. Entonces, es una base de datos pues extensa, ahí la vemos. Yo sé que ustedes tienen muchas bases de datos más grandes que esta, pero bueno, tenemos una base de datos siempre grandecita. Y tenemos la hoja de cálculo info. Venga, yo le voy a colocar acá una carita a esto diferente para que podamos verla trabajar distinto. Listo. Ahí tenemos a info. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea, ustedes ya se dieron cuenta aquí, es que obviamente, a través de la identificación del paciente que está en otra hoja de cálculo, pues nos traiga estos datos de acá. Entonces, de una nosotros podemos identificar lo mismo que sucedió ahorita en el ejemplo anterior, trabajarlo con un buscar B. Aquí, ¿qué es lo aburridor de trabajar con buscar B? Vamos a mirarlo primero. Identificación del paciente. Ya sabemos que ese va a ser nuestro campo clave, nuestra llave primaria, nuestra llave de identificación, porque recuerden que la identificación del paciente pues es un dato exclusivo, o un código, o un NIT, o una cédula. Y eso seguro que no se puede repetir. De pronto en nuestro país haya pasado que se repiten números de cédula, pero ya sabemos por qué. Pero realmente no debería suceder eso. Entonces esto va a ser un dato único. Si yo me regreso a la base de datos, el documento del paciente, mírenlo acá, identificación del paciente, está en la segunda columna. Entonces, ustedes ya de entrada saben que con un buscar B no lo podríamos hacer. Y Eumiri, ¿por qué no? ¿Cómo así que no? Recuerden aquí esto. Cuando yo utilizo buscar B, el valor buscado siempre busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Entonces, de entrada, para esta base de datos, yo me doy cuenta que si lo fuera a hacer por buscar B aquí, eso no me va a servir, porque el valor buscado, que es la identificación del paciente, está en la segunda columna. Entonces usted me la pone fácil, usted me dice, yo no me voy a complicar, yo corto y la pongo de primera. Bien, sí, pero tampoco están bien, porque puede ser que esta información la hayan exportado de un software y por consiguiente cuando le hagan los cambios deben otra vez importarla al software y en el software se debe ir tal cual como fue exportada, porque ese es el orden en que fue creada en las tablas, en la base de datos, de pronto los criterios de programación. Entonces no se trata de cambiar por cambiar. Entonces podemos utilizar otras funciones que hacen lo mismo, indistinto si el dato buscado está en la primera, está en la última, está en el intermedio, está en la octava columna, no me importa. Ahí es donde utilizamos índice y coincidir. Ahora, ¿qué más pasa acá? Pues que tenemos que devolver una información. Entonces, si lo estuviéramos haciendo con buscar B, usted tiene que ir a buscar esta columna, nombre completo del médico. Acá. Entonces, en un papelito, usted llega y saca el papelito y con un lapicerito, con un lápiz, coloca que la columna es la 5.
nombre completo. Luego se viene para acá, especialidad del médico, porque así fue como le dijeron que necesitaba que le mostrara el resultado. Entonces usted viene y busca columna 6. Luego viene en el mismo papelito y busca descripción del medicamento. Y cuente. Entonces está la 5, 6, 7, 8, 9. Y en un papelito anotando eso. ¿Para qué? Para que cuando insertara el buscar B y arrastre la función, haga lo que me tocó hacer a mí aquí. Que ahí era donde yo les decía que a mí no me gustaba. Venir aquí porque yo arrastré, él se me vino con el indicador de columna 5. Entonces, ¿qué me toca aquí? Venir a cambiar el indicador de columna porque ya no es el 5, es el 3 y esta estaba brevecita porque apenas eran de 3 columnas. Pero imagínense esta matriz tan grande donde hay tanta información. Entonces ya no son 5 columnas o 4, sino que son 12, 10, 20 columnas y usted por ahí en un papelito anotando la columna. Eso es lo que no me gusta de buscar B. ¿Y eso cómo lo resolvemos? Con coincidir y con índice. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer uso de esas funciones, ¿yo qué le recomiendo? Aquellas herramientas que vimos al inicio. Lo primero, voy a seleccionar toda esta matriz. Mentiras, no la voy a seleccionar. Voy a seleccionar los encabezados nomás. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los encabezados. Porque los encabezados los necesito ahorita para que la función coincidir vaya y me busque la posición de ese encabezado y me devuelva la posición. Y yo no se lo tengo que dar como en buscar B, 5, 4, 2, 8, 1, sino que él automáticamente lo identifique. Me voy a la cinta fórmulas, me voy a administrador de nombres y creo un primer nombre que voy a llamar encabezados. Mire que estamos haciendo uso de las herramientas que inicialmente vimos. Ya lo creé. Listo. Ahora, ¿qué otro dato necesito? Pues el valor buscado. La identificación de los pacientes. Entonces voy a seleccionar todas esas cédulas. 872, vean. Y me voy nuevamente a fórmulas, administrador de nombres y creo el segundo que se llaman las cédulas. Y ahí está. Ya llevo 2. Ahora que necesito la matriz, porque él tiene que ir a buscar la información de estos fulanos. Pero aquí ya no es necesario, como en buscar B, seleccionar los encabezados, solamente la matriz, o sea, los datos, porque eso es lo que va a ser índice. Entonces me voy a fórmulas, administrador de nombres, y la voy a llamar BD, base de datos. Eso, con estos 3 administradores de nombres, voy a ser capaz de solucionar este ejercicio a través de las funciones índice y coincidir. Ahí las tenemos. Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien, Carlos ya había dado esa respuesta. Tendría que pasar la cédula del paciente a la primera columna, pero ya sabe Carlos que no lo vamos a hacer porque qué pereza y de pronto dañamos es el formato. También hay que tener en cuenta eso. No se trata solamente de pasarla. Hay que mirar de pronto más abajo si hay datos estadísticos, si hay gráficos y eso dañaría eso. Que de pronto de esa base de datos se esté haciendo otras cosas, entonces le va a dañar la posición. Lo que les decía con respecto a la exportación e importación en el software. Entonces pueden ser muchas variables que pueden afectar contundentemente el hecho de que usted cambie una columna. No se trata solamente de cambiarla, es los síntomas que se puedan generar de ahí en adelante, la repercusión que tenga. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien o estoy como acelerado? ¿Qué? Listo. Tranquilo, el que tenga que repetir me dice con mucho gusto. Acá yo sé que todos son pacientes. Adriana dice que un poquitico. Diana, dígame.
¿Podría repetir el último? Diana, bien, bien, listo. ¿Podría repetir el último proceso, el de los administradores de nombres? Carlos, listo. ¿Yo qué hice? Yo lo que hice fue lo siguiente. Seleccioné todos los encabezados y les definí un nombre a través de la herramienta que vimos, creo que en la segunda clase o en la primera, que fue el administrador de nombres. Entonces creé uno nuevo y yo lo llamé encabezados. Eumiri, ¿usted para qué hizo eso? Porque ahorita se van a dar cuenta, vuelvo y le repito como para que entremos en el juego. Mire lo que toca hacer con buscar B. Hay que colocarle el indicador de columna. Y recuerden que el indicador de columna, pues es el encabezado. Si yo le di aquí 5, es 1, 2, 3, 4, es superficie. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es evitar hacer esto. Eso es muy horrible, estar cambiando el indicador de columna. No, yo lo que quiero es automatizar eso. Que la misma función me identifique, que si yo estoy buscando a superficie, ella vaya y la busque en el encabezado y diga, es que superficie está en la columna 10 y me devuelva 10 y yo no lo tenga que hacer manual. Porque ustedes se dieron cuenta que cuando yo arrastré esto en sentido horizontal, se volvió a copiar el 5 y me tocó venir a cada función a cambiar el indicador de columna. Entonces vuelvo y le repito, este era breve porque eran 3, pero ¿qué tal que fuera este? Este tiene L columnas, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y yo estoy completamente seguro que ustedes tienen matrices que tienen 20, 30 columnas. Entonces usted imagínese entrando 30 veces a cada función a cambiar el indicador de columna. ¿Qué más cree en el administrador de nombres? Cree todas las cédulas. ¿Y por qué las cédulas? Porque es el dato buscado. Este va a ser el dato buscado. Entonces, por eso en el administrador de nombres creé las cédulas. Y luego seleccioné toda la matriz y la llamé BD porque pues es la base de datos, es el contenido. Entonces, cuando yo busque esta cédula, un ejemplo, esta cédula corresponde no sé a qué paciente y me va a devolver que lo atendió el doctor, que fue una autorización por medicina general, que le dieron este medicamento y que lo que se gastó el sistema de salud fue 179 pesos en ese usuario. Eso es lo que me va a devolver acá y que se le entregaron 10 unidades o algo. Entonces, por eso a través del administrador de nombres definí esos 3 elementos que son importantes para eso. Exacto, Vivian está colocando lo que les estaba diciendo ahí. Listo, Carlos, ¿sí le queda más claro? Muy buena pregunta, Vivian, muy buena pregunta. Mi recomendación es que ustedes todo esto lo conviertan en tablas. Créanme que va a ser más eficiente. Y más si a partir de esto, pero lo vamos a ver más adelante, y más si a partir de esto ustedes van a utilizar modelado de datos, van a utilizar segmentaciones, van a hacer anidaciones, van a utilizar tablas dinámicas. Entonces, muy bueno que esto lo hubieran vuelto una herramienta de tabla. Muy buena pregunta, Vivian. Sí, yo les recomiendo eso. La vamos a trabajar acá, pero la idea es que ustedes me la conviertan en una tabla de datos, en una herramienta de tabla, perdón, y hagan el ejercicio a ver en qué se va a diferenciar. ¿Sí? Y más si hay una actualización, eso es una elegancia con la herramienta de tabla. Pero aquí la vamos a hacer así como para que entremos pues como en calor con la función índice y coincidir. Listo, pero muy buena recomendación. Y debería ser así, en herramienta de tabla. Bueno, entonces vamos. Hay 2 funciones muy interesantes dentro de las funciones de búsqueda y referencia. Ella es índice y coincidir. Miremos qué dice índice. Devuelve un valor o referencia de la celda
en la intersección de una fila y columna, en particular en un rango especificado. Eso no lo entiende nadie. Pero ya sabemos que nos va a devolver un valor entre una intersección que se genera en una fila y en una columna. En Paisa, ¿qué va a ser índice? Esto. Se genera una fila, se genera una columna y se genera una fila. El valor que se intercepte entre esa columna y esa fila es el valor que él me va a devolver. Por ejemplo, este. Se genera una intersección entre esta fila y entre esta columna. El valor que me va a devolver es este. Entonces miren que índice ahí es como el buscar B, pero mucho mejor, más bacano. Otra fila, otra intersección. Entonces, ¿qué me va a devolver? Este valor. Otra fila, otra intersección. Entonces, ¿qué me va a devolver? Este valor. Entonces, es por eso que desde el administrador de nombres creamos este BD, base de datos, porque es el datico puntual que él me va a devolver apenas se genere esa intersección entre esa fila y esa columna. Ahora miremos para qué sirve coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Eso tampoco lo entiende nadie. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado. Entonces, como nosotros estamos buscando la cédula del paciente, lo que va a hacer coincidir, pónganle cuidado, a ver si soy más claro, es que cuando yo busque un ejemplo, esta cédula, lo que va a hacer coincidir es que me va a decir, no, para que no contemos tanto, digamos que busqué esta cédula. Entonces coincidir lo que hace es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me dice, la cédula 19.493.348 está en la posición 12. Me está devolviendo la posición relativa de ese elemento que yo estoy buscando. Entonces usted me dice, bueno, mire, ¿eso para qué va a servir? Pues ¿para qué? Porque si yo estoy buscando pues necesito la posición, que es la fila 12. Pues acá me aparece la fila 13, pero en el registro es el 12, porque obviamente yo no estoy contando el encabezado. ¿Eso para qué me va a servir? Que si yo estoy buscando la columna 5 de la fila 12, la intersección que se está generando entre esta posición relativa, que fue el 12 de esa cédula que yo estoy buscando, la intersección que se generó de la columna 5 con esa posición 12, esa autorización, que es lo que me va a devolver en el nombre completo del médico. Estoy buscando esta fila, esta cédula, está en la posición 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y estoy buscando la columna 8. Entonces, la intersección que se generó allá entre esa fila de ese dato buscado, que era esta cédula, que es la fila 7, y esta columna, que es la 8, el dato que me debe devolver es este. Entonces, mire que ahí empezamos a cuadrar cositas. Pongamos la función A para que sea más fácil. Entonces, identificación del paciente, pues vamos a crear un listado. Entonces, datos, validación de datos, lista, y le decimos que el origen es igual a cédulas. Creo que así lo llamé. Vamos a ver si es verdad. Correcto. Para eso me sirvió el administrador de nombres. ¿Sí recuerdan? Cédulas. Entonces miren que yo ya desde la validación de datos no tengo que ir a seleccionar allá todas esas cédulas. No, porque ya lo tenía. Ya tenía ese nombre definido. Mírenlo ahí. Cédulas. Igual cédulas y listo. Y no me toca devolverme. Ahí ya tengo todas las cédulas. Ahí están. Vamos a devolver el nombre completo del médico que atendió a ese paciente por medio de esa cédula. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? A la función índice. Dale mucho cuidado. A la función índice. ¿Por qué a la función índice?
porque necesito que me devuelva el valor que se va a generar entre una fila y una columna en particular. ¿Cuál va a ser la fila? El ID, o sea, la identificación del paciente. Y la columna, el título, el encabezado, que en este caso es el nombre completo del médico. Entonces, eso es lo que me va a devolver índice. Índice trabaja de dos maneras, de forma matricial y de forma referencial. Nosotros la vamos a trabajar de forma matricial, o sea, de la primera versión que hay acá arriba. Yo nunca esta la he utilizado. Solamente la utilicé una vez cuando estaba haciendo un curso, pero pues a mí realmente no le vi sentido. En cambio, la forma matricial, sí. ¿Quién es la matriz? La base de datos, yo ya la llamé BD. Esa es BD. Número de fila. El número de fila es la posición de donde va a salir la cédula. ¿Yo la sé? No, no la sé. No sé esa cédula 1020 dónde está, en qué fila está. Entonces debo llamar a la función coincidir. Porque es que coincidir me va a devolver la posición relativa de un elemento. Coincidir tiene tres argumentos: el valor buscado y la matriz. Y hay un campo opcional que es el tipo de coincidencia, que mire que es muy parecido a buscar B. Ya lo vamos a ver. ¿Quién es el valor buscado? Pues como estoy buscando la fila, estamos hablando de la cédula. Ese es mi valor buscado. ¿Dónde debe buscar en esa cédula? En las cédulas, en la matriz de cédulas. Miren lo chévere de haber trabajado con el administrador de nombres. Si no, usted estuviera sufriendo por acá seleccionando la base de datos y seleccionando allá esos rangos. ¿Y qué tipo de coincidencia? Pues exacta. Acá mire que si ya, aquí ya no se utiliza falso verdadero. Acá es 1, 0, menos 1. En este caso son coincidencias exactas. 0. Cierro la función coincidir. Y apenas voy dentro del índice en el número de fila. ¿Con qué continúo? Con el número de columna. ¿Tienes el número de columna? No lo tengo, son los encabezados. Recuerden que eso sería como el indicador de columna en buscar B, que yo colocaba 5 o 4 o 8, ¿qué tal? Entonces voy a llamar otra función coincidir, para que ese coincidir se encargue de decirme que el nombre del médico, en este caso, está en la columna 6 o está en la 8, a mí no me interesa dónde esté. Eso me tiene que funcionar. Entonces llamo a coincidir. ¿Quién es el valor buscado? Pues el encabezado. Mírelo este. Entonces ahorita van a salir unas conclusiones de ahí. Ese es el valor buscado. ¿En qué matriz lo tiene que buscar? ¿Cómo se llama la matriz que yo definí? ¿Quién me dice por ahí? ¿O la están escribiendo? ¿Cómo se llamaría esa matriz donde están esos títulos? ¿Cómo fue que yo la llamé desde el administrador de nombre? Por eso es importantísimo que ustedes recuerden los nombres encabezado. Muy bien, Lucy. BD es la base de datos total. Nosotros estamos buscando el encabezado para que él nos diga, el médico está en la columna 8. El medicamento está en la columna 10. La cantidad entregada está en la columna 15. Eso, muy bien. Entonces aquí la matriz es encabezado. Mira la que me cargó. Muy bien. ¿Y tipo de coincidencia? Pues 0. Cierro el paréntesis de coincidir. La función índice ya finalizó. Obviamente, ahorita vamos a automatizar esto. Automatizar es que yo ya la arrastre de aquí para abajo y yo ya no tenga que cambiarle nada a esto. Lo voy a hacer 2 veces para poderles volver a explicar. Le voy a dar Enter y obviamente no me dio nada. ¿Por qué? Porque no he buscado al paciente. Busquemos uno que identifiquemos por acá. Uno de por acá bien abajo. Busquemos a este que va a tener nombre de médico. La 42107, 42107, yo como tengo tan mala memoria, la estoy anotando acá en un papelito. 911. Y nos debe devolver que la atendió el médico Gilberto Bedoya Sánchez en medicina general. Vamos a ver si es verdad. 42107, 911.
Entonces acá la buscaría, pero como no la va a buscar, la voy a digitar 42 107 911 porque ya está el usuario diciéndomelo. Y nada todavía. Ahí se supone que debería haberme devuelto ya el valor del nombre completo del médico. El nombre completo del médico. Entonces vamos a analizar qué pudo suceder. Primero pudo haber sucedido algo con los encabezados. Recuerden que lo que va a hacer coincidir es venir a buscar estos encabezaditos. ¿Por qué tiene que buscar esos encabezados? Porque es que él tiene que venir a buscar este mismo encabezado en esta matriz. Entonces vamos a mirar si esto tuvo algún problema, el nombre completo del médico, porque debería habérmelo devuelto. Está bien. Lo estoy validando con este de acá. Está bien. Entonces vamos a volver a mirar la base de datos. Voy a volver a construir porque eso tuvo que habernos funcionado. Miremos otro. Nada, no me está cargando absolutamente nada. Y vamos a analizarla. Fórmulas, evaluar fórmula. Vamos a ver aquí qué pasó. Aquí está trayendo toda la base de datos. Muy bien, se fue a D5, que es la cédula. La buscó en las cédulas que está allá, que eso equivale a la hoja de cálculo BD, que va desde este rango hasta este rango, correcto. Luego se va a 6, que es el nombre completo del médico. Se viene a encabezados, muy bien, lo busca, correcto. Y me dice que todavía no es coincidente. Entonces vamos a mirar a ver qué pudo haber sucedido. Vamos a revisar desde el administrador de nombres todo lo que hicimos. Encabezados, está bien, tenemos los encabezados seleccionados. Bien. Voy a mirar cédulas. Las cédulas del paciente. Correcto. Identificación del paciente. Cédulas. Muy bien. Y vamos a mirar la base de datos. La base de datos, correcto. Me la seleccionó correcta. ¿Hasta dónde se fue esa base de datos? Hasta el registro 873 es correcto. No le veo ninguna situación ahí. Ahora entonces vamos a volver a hacer índice. Vamos a hacerla de forma matricial. Matriz ED. Eso es lo que me debe cargar. No tengo el número de fila. El número de fila, vuelvo y repito, es la posición de la cédula. Vamos a mirar acá. Hay algo ahí que nos falló o me falló. Ya vamos a identificar el error. El número de la fila es la cédula. Ese es el número de la fila. ¿Por qué? Porque recuerden que como estamos utilizando índice, ella me debe devolver la posición que se cruza entre una fila y una columna. Entonces, si yo busco esta cédula, la cédula tiene este valor de fila. Y si estoy buscando el nombre completo del médico, es la intersección que se generó entre esta columna y esta fila. O sea que él me debe devolver este nombrecito. Ese nombrecito es el que me debe devolver. Entonces ahí tenemos. Entonces, vámonos otra vez para acá. Índice. Entonces matriz, base de datos. Número de fila. Entonces voy a llamar a coincidir. ¿Qué valor buscado? Pues estoy buscando esta cédula. ¿Dónde la debo buscar? En cédulas. ¿Y qué tipo de coincidencia? Cero, porque debe ser una coincidencia exacta. Punto y coma. Debo buscar el número de columnas. Las columnas son los encabezados. Entonces, como no conozco el número, porque si yo dijera, estoy buscando el médico, la columna la 5, vamos a ver qué pasaría ahí. La columna, digamos que no es el médico, es la especialidad, entonces es la 6. Entonces busquemos esta cédula. La primera que estoy buscando, debería decir que es de pediatría. La 100, 468, 69, 54. La primerita. Acá está.
Entonces mire que si está sirviendo. Ah, yo le coloqué 5, coloquémosle 6, que es pediatría. Correcto. Mire que sí está funcionando. O sea que hasta aquí esto va perfecto. Entonces, pero esto es lo que quiero no hacer, porque es que me tocaría llegar acá y cambiarle el indicador de columna, luego acá, y eso es lo que no quiero hacer. ¿Con qué lo quiero hacer? Con la función coincidir. Para que busque el valor buscado, este. ¿En dónde va a buscar? En los encabezados. ¿Y qué tipo de coincidencia? Pues 0. Y cierro el paréntesis. Hasta ahora me estaba funcionando. Miremos a ver qué pasó aquí. Me sigue generando un error. O un error no, él dice que no encuentra el valor disponible. ¿Ustedes qué creen que puede ser? Ya sabemos que eso sí funciona. Falta un paréntesis, no, porque si no la misma función nos hubiera dicho pues que había un error, pero que lo corregiría. No, en paréntesis está bien porque tenemos el paréntesis de índice y lo cerramos acá. Muy bien. Y abrimos coincidir, lo abrimos acá y lo cerramos acá. Y abrimos coincidir, lo abrimos acá y lo cerramos acá. ¿Qué creen que es eso que no nos está dando? Dejarlo de tarea para todos. No, yo ahorita les hablé de eso. Miren, a ver. Miren, voy a volver a hacer un cambiecito. A ver si de pronto se la pillan. En vez de este coincidir, mira lo que estoy haciendo. Él está buscando este encabezadito, C6, o sea, nombre completo médico. ¿Dónde lo está buscando? En encabezados. Si yo le doy Enter y nos devolvemos para acá, mire lo que son encabezados. Desde la hoja de cálculo BD de H1 hasta L1. Mírenlos ahí, está bien los encabezados. Los encabezados empiezan en A1 y se van hasta L1. Los encabezados. Desde miren aquí. Miren mi error. Miren. Cuando yo seleccioné los encabezados, yo empecé desde código comercial porque estábamos haciendo la explicación en ese momento. Miren que él me empezó a seleccionar los encabezados desde H1. O sea que por esa razón no está encontrando al nombre completo del médico que está en la columna 5. Porque empecé con mis encabezados desde acá. Pero fue un error, algo que tuve, porque como estábamos explicando lo de que me iba a mostrar, yo llegué y hice esta selección así rápida. Y de una llegué y tan, y creé el administrador de nombres. En el administrador de nombres tengo que hacer una corrección con el encabezado, y es que empieza desde A1 hasta L1. Vamos a ver qué pasó en la función. Busquemos el que habíamos dicho, que es autorización 42.107.911. Ah, yo ya le había cambiado acá. Venga, a ver. Ah, sí, a ver, 42.107.911, busquémoslo acá. 42.107.911. Claro, no era autorización, sino que es Gilberto Bedoya Sánchez. Ya me está funcionando. Mi error estaba en ese título, en ese rango. Continuemos acá con la siguiente función para que la veamos nuevamente. Mire que esto ya está automatizado. Voy a llamarla otra vez. Índice. ¿Dónde va a buscar? ¿En qué matriz? En BD. Número de fila. No lo tengo. Entonces voy a llamar a coincidir. El número de la fila es la cédula. ¿Qué valor buscado? Este. Entonces de una vez la vamos a automatizar. ¿Dónde la va a buscar? Con coincidir. Perdón. ¿Dónde la va a buscar? En cédulas. ¿Qué tipo de búsqueda? 0, porque debe ser una coincidencia exacta.
Número de columna, no la tengo, porque yo no me puse con el papelito a anotar dónde estaba la especialidad. Entonces voy a hacerlo con coincidir. ¿Quién es el valor buscado? Pues este título, que hoy es especialidad, pero mañana puede ser lo que quiera. A mí no me interesa. ¿Y qué voy a hacer? La voy a automatizar de una vez. Mentiras, esta no tengo necesidad de automatizarla. ¿Por qué? Porque como esta la voy a arrastrar hacia abajo, necesito que busque descripción y necesito que busque cantidad. La matriz, entonces, en encabezados. Y el tipo de coincidencia, 0. Cierro y cierro. Volvamos a analizar. Índice, la matriz BD. Número de fila, no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Porque es el número de la cédula y hay muchas cédulas. Necesito saber cuál es la fila para que se genere la intersección entre esta fila de la cédula con este encabezado. ¿Por qué lo amarré? Porque como necesito arrastrar hacia abajo, necesito que busque siempre esta cédula. ¿En dónde las va a buscar? En cédulas. ¿De qué tipo? 0, porque es una coincidencia exacta. ¿En qué columna? No la tengo. No la anoté con el papelito porque ¿qué tal? Eso lo tengo que automatizar. Entonces volví a llamar a la función coincidir. Para que me buscara ¿qué? Este encabezado. Este no le tengo que aplicar referencia absoluta porque como voy a arrastrar hacia abajo, él tiene que venir a buscar a descripción de medicamento y a cantidad y a los que fueran de aquí para abajo. ¿Dónde los va a buscar? En encabezados. ¿Y de qué tipo? Exacta. Cierro y arrastro de aquí para abajo. Esto lo hubiera podido hacer desde el principio, pero era como para volverles a explicar la función. Arrastremos. Y ahí tenemos solucionado el ejercicio. No le toca a usted hacer estos cambios que a mí me dan mucha rabia con los indicadores de columna. Mire que usted lo omitió porque la función coincidir le está devolviendo la posición de esa columna en la matriz. Yo también lo hubiera podido hacer acá así, miren cómo lo hubiera podido hacer. En vez de 5, yo le digo coincidir. Ay, eso se puede hacer, pues claro. Valor buscado, la superficie. La amarro de una vez. Esta tiene que tener amarre total, tanto de fila como de columna. ¿Dónde la va a buscar? Acá en estos encabezaditos. Entonces los selecciono y los voy a amarrar. Ah, no, como eso es una herramienta de tabla, mire lo chévere. Miren que ahí lo que me preguntaba la compañera ahorita. No tengo que amarrar ese. ¿Y qué tipo de coincidencia? 0, porque debe ser exacta. Cierro el paréntesis y le doy enter. Me dio. Voy a arrastrar hacia abajo. Me dio. Y voy a arrastrar hacia acá. Y se me cambió. Vamos a ver por qué. Muy bien. Porque como voy a arrastrar hacia la derecha, entonces no puede haber una referencia absoluta total. Tiene que haber una referencia absoluta de fila nomás. La columna sí se me tiene que desplazar. De I tiene que pasar a J para que busque opción y para que busque ciudad. Entonces vuelvo y arrastro. Miren lo importante de las referencias absolutas. Opción, ¿por qué no le dio? Porque mire el título. Opción del inmueble. A esa era la conclusión que quería llegar. Y mire cómo está acá. Entonces, o lo cambio en la base de datos o lo cambio donde estoy buscando. Coloquémoslo como está acá. No está encontrando un igualito. Entonces lo que hago es que coloco esto igualito. Ahí lo tenemos. Y a usted le tocó venir a cambiar el valor de la posición de la columna. Ni de vainas. Porque antes ahí es donde algunos me dicen, no, Umir, yo me quedo con buscar B y lo que hago es que coloco puros coincidir ahí en el indicador de columna para que él vaya y busque la posición de esa columna y me la devuelve y yo no tenga que cambiarlo N veces. También es válido, miren. Ahí tenemos la función índice y coincidir. Mírenla ahí. Esa es la que yo generalmente utilizo y me parece muy bacana. ¿Por qué? Porque no me obliga a que el valor buscado esté en la matriz en la primera posición. Puede estar donde quiera. Esto podría estar donde quisiera. La cédula podría estar donde yo quisiera. Donde yo quisiera, podría estar de segunda, podría estar de última,
de quinta, y no me va a afectar, porque este coincidir, este primerito de acá, lo que va a hacer es que me va a devolver, sea donde esté, en la columna que esté, me va a devolver la posición en fila de esa cédula. Y este otro coincidir, lo que va a hacer es que me va a devolver la posición del encabezado con respecto a lo que estoy buscando. Entonces me estoy ahorrando eso de estar anotando en una hojita posiciones de columnas. Esa es la función índice y coincidir. No sé cómo la vieron, no sé si los enredé ahí porque en el encabezado no le había definido desde la columna A. ¿Cómo la ven? Dudas, inquietudes, preguntas. Bueno, pero buscar encabezado en la matriz, hay que amarrarlo, muy bien, estaban diciendo eso. Ahí puedo seleccionar toda la fila como encabezado y mucho mejor. Juan Manuel, ¿sí le queda claro que usted me está haciendo la pregunta de que si se pudo seleccionar toda la fila o era como encabezado? No sé si ahí en esa último cambio que hice con respecto a los encabezados se dio cuenta cuál era el problema. Y es que estaba seleccionando desde la columna H y obviamente el encabezado empezaba desde A. Iba desde A hasta L. Ese era mi error, no más. Pero mire que uno lo tiene que encontrar, ¿no? Pues pucha, si eso está funcionando, apenas le cambio un número, ¿por qué no me está dando? Y claro, el error estaba en el encabezado. ¿Cómo ven la función? ¿Qué preguntas tienen? Profe, entonces por recomendación es tomar todas las columnas. Todas las columnas, Diana, ¿con respecto a qué? Dime aquí a ver si te entiendo. A ver si te entiendo ahí lo que me estás preguntando. Entonces por recomendación es tomar todas las columnas. A ver, voy a mirar a ver de lo que te entiendo. Ustedes se dieron cuenta que con buscar B, cuando lo hicimos normalmente, pues yo lo que hacía es que colocaba un indicador de columna, un número. ¿Para qué? Para que ese numerito, lo que hiciera era buscar en la matriz esa posición de columna de la cual yo necesitaba traer la información. En este caso, en superficie era la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, venga a ver, quitemos esto. Esto debe ser, ya. Es hasta aquí. 5. Entonces él me devolvía. ¿Cuál es el pero de hacer esto? Que si yo arrastro la función, porque ustedes tienen que volver funciones óptimas, pues me tocaba venir a hacer el cambio del indicador de columna. En esta matriz, que es un poco más grande, pues mire que nosotros tenemos 1, 2, 3, 5, tenemos como 12 columnas. Y ustedes tienen bases de datos con 20 columnas, 50 columnas. Entonces, imagínense qué molesto sería que usted, que va a traer una información, usted tuviera que estar cambiando dentro de la función esa columna correspondiente a la cual necesita devolverle el valor. Entonces yo lo que hice a través del administrador de nombres fue que definí 3 puntos claves esenciales para hacer el uso de índice y coincidir. El primero fue que definí el número de cédulas, porque la cédula representa mi posición de fila. Él al encontrar esta cédula, estás encontrando la posición de fila. Y creé unos encabezados porque obviamente los encabezaditos son los que se van a comparar con respecto a lo que yo estoy buscando acá. Entonces, si su pregunta es, ¿acá tengo que tener los mismos encabezados o utilizar los mismos nombres de encabezado con respecto a los que hay en la base de datos? Obviamente sí. Porque mira aquí descripción medicamento. Si yo lo cambio y coloco medicamento, no me da. Porque lo que está tratando coincidir es de buscar el encabezado medicamento. Mire que aquí no está. Busquen C8, medicamento. Entonces él se viene para la base de datos y buscan todos estos encabezados medicamento. Medicamento es fecha de entrega, no. Descripción medicamento no es igual a medicamento. Y ese era el que necesitaba, pero lo voy a omitir. No.
Pero si yo le coloco el mismo nombre que hay en la base de datos con respecto al criterio que es de búsqueda, obviamente me lo va a devolver, porque ya equivale a descripción de medicamento es igual a descripción de medicamento, me cuenta la columna y me da ese número de columna para que me devuelva el valor correspondiente a este dato buscado. No sé si sea eso lo que me estabas ahí escribiendo. Ah, ya. Y no, mi error fue que cuando yo definí los encabezados, obviamente es que a mí también me hubieran podido preguntar fecha de entrega de fórmula, miren. Entonces, fecha de entrega de fórmula. Entonces yo lo que hago es que si arrastro acá, mire que no me dio. ¿Y por qué no me dio? Porque primero vamos a comparar este título acá abajo. Tiene que ser tal cual como este. Ahí sí me dio. Entonces mire que el título debe ser igual. Si yo lo hubiera dejado desde el administrador de nombres, desde H1, pues no me va a tener en cuenta estos primeros encabezados. No me hubiera tenido en cuenta nada de fecha de entrega, ni número de fórmula, ni número del documento de identidad del médico, ni el nombre completo, ni la especialidad, solamente lo que fuera de aquí para adelante. Y no, y es que yo puedo buscar cualquier cosa en la matriz, entonces eso había que darle todos los encabezados, desde A hasta los que tuviera, porque es que yo no solamente voy a buscar los de aquí, los últimos, puedo buscar también del principio, mire, ahí busqué fecha de entrega de medicamento y mire lo que me devolvió. Mire, ¿por qué le devolví un dato? Porque recuerden que las fechas son números, entonces lo paso a fecha. Se entregó el 27 de julio del 2020. Miremos esta primera que fue del 17 de julio. Correcto, véalo ahí. Se lo entregó por pediatría el doctor Juan Carlos Aguirre Delgado, una somotropina humana de que yo no sé qué tan. Le entregaron 4 y la fecha de entrega fue el 17 de julio del 2020. Ahí lo tenemos. Si a eso es lo que me estabas... No es que sea mejor desde la columna, es que se debe seleccionar porque vuelvo y le repito, pueden ser todos esos datos. Listo. ¿Cómo les fue? Entonces no se les olvide por favor marcar asistencia. Si tienen alguna duda quédense bien pues. Yo sé que ya me estoy pasando más del tiempo, pero vean la importancia de ese tipo de funciones. Les agradezco la asistencia el día de hoy, espero que haya quedado claro. El video yo ahorita lo subo por si de pronto necesitan retomar algo. Y muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Muy amables a todos.